Rebecca Thompson cayó 2 veces del puente sobre el cañón Fremont. Murió en ambas ocasiones. La primera caída le destrozó el corazón, la segunda le rompió el cuello. Solo tenía 18 años cuando fue raptada, junto con su hermana, por dos malhechores. Llevaron a las muchachas unos 65 kilómetros al sudoeste de la ciudad y en una estructura de vigas de acero de un carril que se elevaba unos 35 metros sobre el río North Platte. Los hombres golpearon y violaron brutalmente a Rebecca. Ella de alguna forma los convenció para que no le hicieran lo mismo a su hermana Amy. Cuando consumaron su propósito, ambas fueron arrojadas desde el puente hacia el estrecho desfiladero. Amy murió cuando cayó sobre una roca cerca del río, pero Rebecca se golpeó duramente contra una saliente y rebotó cayendo en aguas más profundas. Con la cadera fracturada en 5 lugares, alcanzó con gran dificultad la orilla para proteger su cuerpo del frío. Se metió entre 2 rocas y aguardó allí la llegada del amanecer. Pero ese nuevo día nunca llegó para Rebecca. Por supuesto que el sol salió y la hallaron. Los médicos trataron sus heridas y la corte mandó a prisión a sus atacantes. La vida continuó, pero nunca volvió a llegar el amanecer para ella. La oscuridad de su noche de terror tardó mucho en desaparecer. Nunca en realidad pudo salir de este desfiladero. Así que en septiembre de 1992, 19 años después de haber ocurrido el incidente, volvió al puente. A pesar de las súplicas de su novio, condujo su automóvil a 115 kilómetros por hora hasta llegar al río North Platte. Estando a su lado su hija de 2 años y su novio, se sentó al borde del puente sobre el cañón Fremont y lloró. A través de sus lágrimas volvió a relatar la historia. El novio no deseaba que la niña viese llorar a su madre, de manera que la llevó hasta el auto. Fue en ese momento que oyó que su cuerpo se estrellaba contra el agua. Fue en esa ocasión que Rebecca Thompson murió su segunda muerte. Nunca llegó a salir el sol tras la oscura noche de Rebecca. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que eclipsó la luz de su mundo? ¿Temor? Quizá había testificado contra los hombres señalándolos ante la corte. Uno de los asesinos se había burlado de ella sonriendo y deslizando su dedo cruzando sobre el cuello. El día de su muerte se estaba considerando la posibilidad de otorgarles la libertad condicional. Tal vez el temor a un segundo encuentro con los criminales era demasiado grande para poder soportarlo. ¿Sería el enojo? ¿Enojo hacia sus violadores? ¿Enojo hacia el comité que decidía la libertad condicional? ¿O enojo hacia ella misma por las 1000 caídas y mil pesadillas que siguieron? ¿O enojo hacia un Dios que por el desfiladero que creció en la profundidad de su noche se volvió aún más tenebrosa y por un amanecer que nunca llegó? ¿Sería la culpa? Algunos piensan que así fue. A pesar de que ella tenía una sonrisa atractiva y su personalidad agradable, sus amigos dicen que Rebecca luchaba con el hecho desagradable de que había sobrevivido, mientras que su pequeña hermana no. ¿Sería la vergüenza? Todas las personas que conocía y miles que no conocía habían escuchado los humillantes detalles de su tragedia. El estigma estaba tatuado con tinta de diario a mayor profundidad con cada titular que salía impreso. Había sido violada, había sido avergonzada, y por más que intentara sobrevivir y sobreponerse a la memoria, nunca podría hacerlo. Así que 19 años más tarde, volvió al puente. Los cañones de vergüenza son profundos. Los desfiladeros de culpa no tienen fin. Las paredes son adornadas con tonalidades verdes y grises de muerte. Ecos interminables de gritos. Tápese los oídos. Tírese agua a la cara. Deje de mirar hacia atrás, por más que intente sobreponerse a las tragedias del ayer. Los tentáculos son más largos que su esperanza.
le hacen retroceder hasta el puente de las tristezas para ser avergonzado una y otra vez. Si fuese por una falta suya, el caso sería distinto. O si se debiera a su culpa, en ese caso pudiera pedir disculpas. Si la caída al cañón hubiera sido a causa de un error suyo, podría responder. Pero no fue un hecho voluntario. Usted fue una víctima. En ocasiones, su vergüenza es privada. Puede ser impulsada más allá del límite tolerable por un cónyuge abusivo, molestado por un padre o una madre, pervertidos, seducido por un jefe aprovechador. Nadie más lo sabe, pero usted lo conoce y eso es suficiente. En ocasiones la vergüenza es pública. Usted ha sido manchado por un divorcio que no deseaba, contaminado por una enfermedad que no esperaba, marcado por una incapacidad que usted no creó. Ya sea que en realidad esté ante sus ojos o solo en su imaginación, debe lidiar con el asunto. Ha sido rotulado con el título divorciado, inválido, huérfano, paciente de SIDA. La vergüenza siempre es dolorosa, ya sea privada o pública, y si no se enfrenta a ella, será permanentemente que quede en usted, de manera que si no consigue ayuda, el amanecer nunca llegará. No se sorprenda cuando digo que hay varias Rebecas Thompson en cada ciudad y muchos puentes Fremont en cada pueblo. También existen muchas Rebecas Thompson en la Biblia. De hecho, hay tantas que casi pareciera que las páginas de las Escrituras están hilvanadas con sus historias. Conocerá muchas de ellas en este libro, el libro sagrado de Dios. Cada una de ellas está familiarizada con el duro piso del desfiladero de la vergüenza. Quizás recuerdes que un día Jesús estaba enseñando y llegaron unas personas llamadas los fariseos y se autodenominaban los guardianes de la conducta. El otro hombre, el hombre que estaba frente a ellos, era Jesús. La mujer ha estado engañando y los fariseos tienen la intención de detenerlos a ambos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Juan 8:4. La acusación retumba en las paredes que rodean el lugar. Sorprendida en el acto mismo de adulterio. Las palabras por sí solas bastan para hacerle sonrojar. Puertas que se abren con un golpe, mantas que son quitadas de un tirón, en el acto, en los brazos, en el momento, en el abrazo. Sorprendida. Ajá, ¿qué tenemos aquí? Este hombre no es tu marido. Ponte algo de ropa, sabemos qué hacer con las mujeres como tú. Y entonces esta mujer es llevada ante el Maestro Jesús. Pero escucha la respuesta de Jesús cuando ellos dicen: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Bastante engreído estaba este comité de elevada ética, demasiado orgullosos por sí, estos agentes de la justicia. Este será un momento recordado por ellos durante mucho tiempo, la mañana en que superen y hagan caer al poderoso Nazareno. Y entonces retumba la voz de Jesús. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los jóvenes miran a los ancianos ven dentro de sus corazones y son los primeros en dejar caer sus piedras. Y al darse vuelta para alejarse, lo único que se escucha es el sonido sordo de las piedras al caer y el movimiento de los pies. Jesús y la mujer quedan a solas. Habiéndose retirado el jurado, la corte se convierte en la cámara del juez y la mujer aguarda su veredicto. Seguramente está elaborando un sermón, pensó. Sin duda le exigirá que pida perdón, pero el juez no habla. Su cabeza está inclinada hacia abajo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús dijo, ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. He leído para ti esta historia del pastor Max Lucado y luego el relato de Juan capítulo 8 de Jesús con la mujer pecadora. Y espero que este devocional sea de bendición para ti. Soy Víctor Hugo Juárez y deseo que Dios te bendiga.